Bueno, como veis, ya está terminada esta parte. Más o menos Alex ha tardado unas 4 horas, contando que ha hecho obviamente unas paraditas para descansar. Ahora va a lijar la quilla, pero del otro lado. Qué tío. Hala, ya está. ¿Ya está? Por hoy. ¿Suficiente por hoy? ¿Tenemos la mitad del casco? La mitad lijada, sí. Claro. Ahora hace falta poner masilla y volver a lijar, pero solo la masilla. Y luego, pintar. Madre mía, qué Dios, ganas. la cara. Bueno, ¿qué? A descansar, ¿no? Ya es buena hora, ¿no crees? Sí. Buenos días de jueves 17 de marzo. ¡Feliz San Patricio! Eso, feliz San Patricio para todos. Nosotros lo celebramos a lo grande aquí. Con Claro. la bandera de Irlanda y todo tenemos ya. Bueno, también hace 5 años que firmamos nuestra acta de penitencia. Que no. Correcto, nuestra condena. Hace 5 años firmamos, bueno, nos casamos. Y un día como mañana 18 celebramos pues una fiesta. Qué casualidad en realidad, ¿no? Que San Patricio sea el día... Sí, la verdad es que sí. Casualidades de la vida. No lo sabíamos porque claro, llegamos a Irlanda después de eso, pero bueno. En fin, que Alex está por aquí, liado con el autopilot. Estaba conectando el que estabas conectando. Estaba conectando el cableado que comunica el autopilot con la red de instrumentos del barco. He comprado un conversor porque el piloto automático habla latín, digamos, y el resto del barco habla inglés. Entonces hay una especie de traductor, que es como un aparato que lo que hace es traducir la señal que le llega desde el autopilot a un idioma que el resto de instrumentos puede entender. Entonces es lo que estaba haciendo ahora, conectar esto. Lo que pasa es que como no tengo el plotter aún instalado, el piloto automático no detecta que tiene ninguna señal de entrada para que empiece a hablar, ¿no? O sea, primero el autopilot necesita una señal en plan, hey, te estoy pidiendo información, y entonces él dice, vale, pues te respondo. Entonces, como no tengo el plotter instalado, que a través del plotter puedo mandar el comando de, por ejemplo, pon rumbo a este punto, pues funciona básicamente así. Entonces no lo puedo probar, pero al menos los cables ya están pasados y tiene un LED y el LED parpadea, o sea que funciona. Lo que pasa es que el piloto automático no recibe ninguna señal. Esperar a montar el plotter, que me muero de ganas, pero hay otras cosas antes, como Sí. acabar el casco. ¿Qué tal los brazos? Pues mira, esperaba que estarían peor. Yo creo que hoy, si puedo hacer la mitad del casco, un poco más, me daré por satisfecho. Pero ya sabes cómo me pongo Ya, y te vienes arriba. y me vengo arriba y a lo mejor lo termino menos lijar. Ya. O sea, solo terminar el de esto. Veremos. Sí, porque luego os lo muestro. La mitad porque ayer era muy tarde, ya no se veía nada, no recuerdo si lo grabé. La mitad del casco ya está completamente lijada. Ya está ready para Bueno, igual- enmasillar. Sí, igual tú te tienes Enmasillar que... y lijar. Con la lijadora orbital, igual tú le tienes que pasar a un par de sitios así para dejarlo fino, ¿sabes? A este lado. ¿Y qué hiciste ayer entonces? Lijar la osmosis. Pero tú lo que a lo mejor tienes que hacer es coger con la orbital y darle un poco a donde veas que hay un poco de desnivel. No es muy difícil. Ya la ha cambiado ya la ha cambiado. Hasta luego, venga, Deu.
amor, que tú puedes. Ya está. ¿Qué, señor? ¿Qué? ¿Cómo se encuentra usted? Cansado, pero motivado. Motivated, ¿eh? Mirad, ya está todo en la fibra. Aún queda por aquí lijar un poco más. Bueno, queda lijar bastante. Bueno, sí, pero, bastante, pero al ya menos lo está. gordo ya está quitado. Sí. Ya hemos terminado con la máquina del diablo. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es... Aquí necesita un carenado esto. Necesita que el agua, cuando choque, no choque contra esta pared. Porque esto, como se abre la proa, aquí es una pared perpendicular al flujo de agua, ¿no? Entonces, lo que tiene, por ejemplo, este barco, que es exactamente el mismo barco que el nuestro, es un carenado aquí, ¿ves? Ah, sí. Sí, Entonces vamos a hacer esto, como podamos. sí. A ver qué sale. Muy bien, Muy bien. pues venga. Pues ala, son las 5:30, amor. Muy bien. Manos a la obra. Venga. Bueno, hemos dejado ya el casco por hoy. ¿Y ahora qué? Ahora estamos pasando cables otra vez. ¿Cómo nos Esta vez gusta? para meter la información del motor al sistema principal de intercambio de datos del barco. Muy bien. Así que ya hemos pasado el cable y ahora toca soldar porque con el conector no pasa. Así que va así la cosa. Cortar, soldar, cortar, soldar. Córtame otro más pequeñito y otro bastante más grande aquí. Ha sido un placer. Adiós, Adiós, vale. Windy Guaira. Para siempre.